Bueno, damos inicio entonces a las presentaciones. Recordar una vez más que el tiempo estimado de cada una de las ponencias es de unos 15 minutos. De esa forma vamos a poder respetar bien el cronograma. Y al finalizar las exposiciones vamos a dejar un tiempo para que puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes. Ahora sí, entonces presentamos al doctor Eduardo Fernández Mendía. Como ya bien comentó Fabián, el doctor es ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa y es representante de Argentina en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. En esta oportunidad, su ponencia se titula Ética e Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico. Así que, doctor, le damos la palabra. Espero que sea usted muy bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto por primera vez de participar con ustedes los jóvenes abogados. Yo hace algunos meses también fui joven abogado, más de 500, pero bueno, para mí es un placer a esta altura de la vida poder dialogar con gente como ustedes. Yo digo que soy una de las personas que más tiempo le he dedicado al olvido del derecho. Con tantos años, uno cada vez se da cuenta de que el derecho se agranda tanto y uno se achica. Pero bueno, algo vamos a tratar de hacer en breve tiempo. El título parece medio rimbombante y obviamente es muy difícil hablarlo en 15 minutos, pero no sé si sería muy difícil hablarlo en cualquier tiempo. Yo voy a comenzar con una anécdota porque para eso tenemos que ubicarnos en el año 2024, que son años que son muy similares a los finales del siglo XX, pero cada vez el cambio es más meteórico. Comienzo con una anécdota que pasó unos meses antes, 2 o 3 meses antes de que apareciera el COVID. Y justamente en enero de ese año, el secretario general de las Naciones Unidas, en una charla, dijo que el mundo de 2020 se le avecinaban 4 jinetes del apocalipsis. Es un nombre que parece bíblico, pero él lo trató de hacerlo, digamos, de la realidad. Dijo que los 4 jinetes eran las tensiones geopolíticas, el cambio climático, el sentimiento de desconfianza colectiva que hay entre nosotros y el lado oscuro de la tecnología. Como yo voy a hablar de ética y tecnología, voy a hablar un poquitito, pero voy a puntear el tema de la tecnología y también el tema de la desconfianza. Todos sabrán que hemos vivido 4 revoluciones tecnológicas, cada una con sus cosas muy buenas, pero también cada una con negatividades que son para pensarlas y para sufrirlas. Eh, no voy a hablar de las 4, ustedes en cualquier lugar las pueden ver, pero de la última que empezamos a vivir a partir de más o menos 2010, es la que se caracteriza justamente por la inteligencia artificial, el blockchain, digamos, la Internet cuántica, bueno, todos esos adelantos, computación, la nanotecnología, que son cosas que a veces uno tiene que ir a buscar qué significan. Pero esta última viene arrastrando las negatividades de las otras 3 revoluciones, que son el tema del desempleo mayor que van generando, la brecha digital, que es gigante. Yo los escuchaba antes de empezar de hablar de cuestiones que yo todavía no las entiendo. Fíjense lo que puede ser alguien que quiere acceder a la página del PAMI, ¿no? El gran problema de la dependencia tecnológica que estamos viviendo y el problema justamente para nosotros, los que estamos en la justicia y en la abogacía, el gran problema de los sesgos que presenta la utilización de la tecnología. Y también algo que se habla muy poco es la influencia disruptiva en la mente y en las facultades cognitivas de cada uno de nosotros, que nos producen un cierto placer de conectividad permanente, pero no nos damos cuenta que hay cosas que nos colocan en burbujas que realmente todavía no sabemos los alcances. Yo empezaría
Y hablando de tecnología, si es tan fácil relacionar la tecnología con la ética. Y yo les planteo un interrogante. ¿Creen que es fácil hablar de ética y tecnología cuando hablamos de ciertos aspectos de la industria farmacéutica mundial a partir de lo que vivimos hace unos años? Si es fácil hablar de ética en la producción de cuestiones farmacológicas y de los laboratorios internacionales, si es fácil hablar de ética en la industria alimenticia, que hemos tenido un pequeño avance con el rotulado o el etiquetado frontal, pero todavía no sabemos lo que estamos consumiendo. Les digo más, es fácil hablar de ética en la producción y tecnología fitosanitaria. No hablemos de las ciudades que viven cerca de los campos cuando están aplicando una tecnología para darle mayor productividad para las plagas. También es ético hablar de la tecnología que facilita el hiperconsumo. No es fácil. Y tampoco va a ser fácil hablar de ética y tecnología para el derecho. Cuestión que ya les adelanto, que me va a ser imposible, pero voy a marcar dónde podemos verlo. Tenemos que tener en cuenta que el mundo en este momento habla del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, y esto parece geopolítico, político, se genera en una reunión anual en un lugar o distintos lugares que ha dado a llamarse el Club de Bilderberg. El Club de Bilderberg se reúnen de 100 a 120 personas todos los años, los poderosos de Occidente. Y esos son los que manejan la tecnología, que manejan la moda, que manejan el consumo, que manejan la política. Entonces, si no conocemos esos que manejan, los malabaristas que manejan eso, no vamos a llegar a entender. A los curiosos de Internet y de información, busquen lo que es el Club de Bilderberg y se van a dar cuenta que es el manejo del poder mundial. Ahora bien, no se trata de demonizar nada menos que la tecnología, sino de saber que no es algo inocuo. No se trata de demonizar el paquete de papas fritas ni la leche cultivada, sino de mirar las etiquetas. Ahora bien, la tecnología judicial todavía no tiene el etiquetado y de a poco lo vamos a tener que ir conociendo. Esos cuadraditos negros, con lo cual vamos a tener que estar atentos porque ya les digo, la tecnología no es inocua. Los fabricantes de tecnología no son las fuerzas de paz de la ONU. Son gente que tienen la rentabilidad como primero. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Más allá que nosotros lo trasvestimos y lo tratamos de tener un servicio que sea para la comunidad. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que manejar la verdad mientras ellos nos ofrecen la novedad que contagia, que incita. Yo me acuerdo haber estado una vez en Estados Unidos cuando salía el teléfono no me sale el nombre, no tienen mis hijas, las colas que había en Washington para comprar la última versión número 9, y yo digo, acá también hacen colas pensando, ¿irán a pedir algo? No, eran para ir a comprar ese teléfono nuevo que salía. Bueno, el mundo está viviendo más de novedades que de verdades. Y si no lo tenemos en cuenta, y bueno, vamos a ser soldaditos del nuevo orden mundial. Y lo que la sociedad necesita son soldados, como dice el objetivo número 16 de la ONU, cuando dice, tenemos que ser operadores de la justicia y de la paz. Más allá que los chiches que tengamos para eso sean lindos, sean ingeniosos, pero tenemos que tener cuidado. Pero además, nosotros somos hombres de esta época. Se imaginan que cuando yo entré a la justicia, para mí fue una novedad fabulosa llegar a conocer la máquina de escribir eléctrica, ¿no? Yo acostumbrado a la Lexicon 80, fue una cosa muy grande.
Fíjense desde esa época, ni hablar de computadora, ni hablar de internet. Pero bueno, también tenemos que saber que, como dije al principio, en ese lado oscuro de la desconfianza, es el hombre que somos, el hombre y la mujer que somos ahora. El hombre de la posmodernidad o modernidad líquida, como decía el sociólogo polaco Bauman. La sociedad no es la misma de la que tuve yo, de mis padres, o de la que yo arranqué en el Poder Judicial hace 48 años. El 10 de septiembre cumplí 48 años en el Poder Judicial. ¿Y qué características tiene? Bueno, no son muy positivas, aunque creo que no comprende a toda la sociedad, pero ustedes van a encontrar, cuando les vaya diciendo, cosas que no son de mi propia investigación, sino que son porque al derecho, ¿saben quién lo viene a ayudar muchísimo? Los sociólogos, los antropólogos, los psiquiatras, los psicólogos sociales, porque solos, y cada vez más va a ser imposible. Bueno, y por supuesto los técnicos digamos, de la nanotecnología, de las computaciones, etcétera, etcétera. El problema del hombre actual sobre el que nosotros juzgamos, o sobre los cuales muchos juzgamos, es de un individualismo militante, es de un egoísmo cada vez muy bravo, y lo vamos a ver, uno lo ve hasta en el tránsito, esa agresividad que tenemos porque hay alguien que está rozando lo que creemos que es nuestro metro cuadrado. También lo que se nota cada vez más en este hombre, yo me acuerdo que hay un libro de un psiquiatra español, Enrique Rojas, que salió en la década del 90 y sigue teniendo vigencia, que es El hombre light, el hombre liviano, que es la indiferencia a las normas, ¿no? Es decir, como el valor fundamental de la Revolución Francesa, que era igualdad, libertad, fraternidad, la libertad se ha vuelto obsesiva. Es decir, y defendemos nuestra libertad de la cual no conocemos antropológicamente por qué la tenemos. Hay una indiferencia a cualquier tipo de dogma, pero vamos creando nuestros propios dogmas, ¿no? Y eso nos lleva a lo que se denomina anomia, por lo cual, fíjense que nos pasa a los hombres del derecho y a ustedes los abogados, que lo que se resuelva en derecho, vamos a suponer acertadamente, a nadie le interesa si no me da la razón. Y nos ponemos locos cuando no nos dan la razón. Y bueno, eso es un problema del hombre posmoderno. Bauman decía que abandonamos la solidez de los siglos anteriores, solidez que no era pura, ¿eh? Había hipocresía, había cinismo. Nadie puede hablar de la gloriosa, digamos, edad posmoderna, de la Edad Media. No, no, no. Pero creemos nosotros, los que estamos viviendo esta época, que la historia arranca con nosotros. Además de no conocer la historia, ni saber por qué, por ejemplo, cuando nos vino el COVID, pareció que era una cosa del siglo XXI nada más, cuando ya en 1918 había habido la fiebre española o la gripe española que había matado más gente que la que mató el COVID, ¿no? Otro problema que tenemos los hombres de ahora es hombres y mujeres, ser humano, no digo hombre como nombre del animal que somos, la inestabilidad emocional. Realmente, si uno se pone a leer un poco de cierta literatura periodística, se da cuenta que realmente, transversalmente, cada vez hay más problemas de cognitivos y qué sé yo, por las pulsiones de la vida moderna. Fíjense que antes de que apareciera Internet, se decía que para procesar una hora de televisión neurológicamente se necesitaban 4 horas más. Y había gente que acumulaba 3 o 4 horas de televisión o 5, cuando el cerebro acaba de procesar tantos impulsos audiovisuales. ¿Por qué a veces los chicos que están tanto frente a la televisión se vuelven tan agresivos? Porque no pueden procesar
tanto estímulo. También tenemos una vida demasiado hedonista. El término hedonismo creo es lo que nos gustan los placeres, pero fundamentalmente los placeres del consumo. Y lo que hacemos es lo que se denomina el rafting en redes. Vivimos navegando las redes, pero de una manera loca. Loca me refiero de consumo acelerado, y vivimos, nos alejamos de la realidad, que genera lo que han llamado algunos sociólogos en algún momento una niebla mental muy fuerte que creemos que la sacamos tomando birra, pero no es así. Por eso digo, es para este hombre, que también lo somos nosotros, es decir, nosotros no somos los puros que observamos a la descripción que estamos inmersos en nuestro problema, en este problema del hombre lai, y esto también afecta al derecho. Eduardo, disculpe la interrupción, es para avisarle los 2 últimos minutos restantes. Bueno, gracias. Justito. ¿En qué afecta la posmodernidad al derecho? El derecho cada día va perdiendo lo que se denomina su fuerza vinculante. Hay situaciones que la resuelven jueces sin tener en cuenta el derecho, y las partes tampoco, por convicción dogmática. Pobreza en la cultura jurídica, desorden en la pirámide jerárquica, es decir, mezclamos bueno, lo hemos visto ahora en esto que ha pasado de traer una ley ómnibus que es casi una reforma constitucional, es decir, no es que la confunde el hombre llano, la confunde todo el mundo, incluso los aparatos dirigenciales. Y lo que es fundamental, la crisis de la razón jurídica, la desaparición del sentido común. Y por último, una inflación legislativa, pero que es inabarcable. Entonces, como ya no puedo hablar de ética, les voy a recomendar o se lo voy a pasar acá a las chicas de los jóvenes abogados, los dictámenes yo trabajo en la comisión de la Cumbre Judicial, los dictámenes que hemos hecho sobre ética judicial y tecnología. Pero también hay un dictamen que hemos hecho acá localmente, los que formamos parte de la Comisión de Ética Judicial del Poder Judicial, quiero ponérselos a disposición, porque si me dedicaba a hablar de ellos, no iban a llegar a entender por qué hemos llegado a esta situación. Yo cuando empecé la carrera judicial no se hablaba de ética, se hablaba de derecho procesal, y ahora tenemos que hablar de él. Muchísimas gracias y disculpen que los haya atosigado de cosas.